nueva información sobre la ubicación de las armas que iban a ser utilizadas para el supuesto atentado contra el presidente. Los analistas lo descartaron nuevamente porque descubrieron inconsistencias en su versión. Pocos días después, el 13 de agosto, ocurrió el quinto rastro. Después de ser rechazado por la DIPOL, Beltrán decidió probar suerte y contactó a agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, a quienes les entregó la ubicación de un apartamento y una bodega en el sur de Bogotá, en donde supuestamente encontrarían el armamento que iba a ser usado para atentar contra el presidente. Efectivamente, la SIJIN allanó la bodega y encontró proveedores, munición, 16 bolsas de una mezcla con pólvora negra y esta maqueta del Palacio de Justicia. Según la información que Beltrán le dio a la SIJIN, el hombre encargado de conseguir y custodiar las armas era alias Alarcón, quien fue asesinado junto a otra persona 2 días antes del allanamiento. El hallazgo desató una gran preocupación, especialmente en la Corte Suprema de Justicia. Las sombras de una supuesta conspiración. Las sombras de una supuesta conspiración. Un fusil deportivo, una improvisada maqueta y un informante que cambió su versión, siembran dudas sobre una sombría conspiración contra Gustavo Petro y un ataque al Palacio de Justicia. La fuente que entregó la información sobre los planes para atentar contra el presidente Gustavo Petro y el Palacio de Justicia está en la mira de las autoridades por información falsa que habría entregado a las agencias de inteligencia y a la Fiscalía sobre los supuestos atentados. Noticias Caracol en vivo revela las sombras detrás una supuesta conspiración. Bueno, gente, se confirma, gente, que hay plan criminal del asesino guerrillero Gustavo Petro. Recordarán ustedes que estas ratas salieron a decir que lo querían matar, que había un atentado terrorista el 20 de julio, que iban a atacar al Palacio de Justicia. Recordarán ustedes que nosotros denunciamos que todo era un plan criminal del asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy Noticias Caracol desenmascara a esta rata criminal, a Gustavo Petro, gente. Y lo más indignante, que fue armado por el asesino guerrillero Gustavo Petro, que asesinó 2 personas después, gente, de haber buscado a 2 criminales, a 2 socios de ellos. Buscaron, le colocaron armas, le colocaron municiones y le colocaron un mapa del Palacio de Justicia, y después los asesinaron para salir a decir que sí había sido un atentado terrorista que estaban planeando en contra del asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy se confirma, se le cae el plan criminal a Gustavo Petro, y el asesino guerrillero asesinó 2 personas sobre ese montaje criminal armado por socios de Gustavo Petro. Recordemos que uno de estos abogados es del grupo terrorista del M-19, el quien denunció el supuesto atentado. Y hoy se confirma, Noticias Caracol desenmascara quién es el asesino guerrillero Gustavo Petro, y asesinó a 2 socios de que habían buscado, todo fue armado, gente, habían buscado a 2 criminales, les colocaron armas en una casa y les colocaron un mapa donde decían que iban a atentar contra el Palacio de Justicia. Y 2 días antes, gente, el guerrillero asesino ordenó asesinarlos y fueron asesinados. Y después llegó la policía a hacer la incautación del supuesto atentado terrorista. El fusil, supuestamente el fusil que sacaron que para atentar contra el terrorista, era un fusil de juguete. Es indignante, gente, que el asesino guerrillero esté victimizando para que sus petristas, aliados y criminales digan: ay, sí, que quieren matar al asesino. Falso, gente. Escuchen este explosivo audio. Se le cae el montaje criminal de Gustavo Petro, y este asesino asesinó 2 testigos a los que buscó la fuerza pública, buscó la fiscalía, los buscó el guerrillero asesino
para armar un proceso falso y decir que iban a cometer un atentado. 2 días antes fueron asesinados por orden del asesino guerrillero para que estos no contaran sobre el plan criminal. Aquí hay un testigo vivo donde cuentan todo lo que pasó. Escuchen esos explosivos audios. Las sombras de una supuesta conspiración. Las sombras de una supuesta conspiración. Un fusil deportivo, una improvisada maqueta y un informante que cambió su versión, siembran dudas sobre una sombría conspiración contra Gustavo Petro y un ataque al Palacio de Justicia. La fuente que entregó la información sobre los planes para atentar contra el presidente Gustavo Petro y el Palacio de Justicia está en la mira de las autoridades por información falsa que habría entregado a las agencias de inteligencia y a la Fiscalía sobre los supuestos atentados. Noticias Caracol en vivo revela las sombras detrás una supuesta conspiración. Lea, además, voces de rechazo tras frase de Petro llamando muñecas de la mafia a periodistas. En las últimas semanas, 2 graves anuncios encendieron una alarma nacional, un plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro el 20 de julio y otro para atacar el Palacio de Justicia, descubierto el pasado 14 de agosto. Un supuesto complot. La información de los 2 eventos tiene un solo origen, una fuente identificada como John Alexander Beltrán, quien habría hecho una ronda por diferentes agencias de seguridad del Estado, por la Fiscalía, entregando información sobre los supuestos atentados contra el presidente, embajadas y la principal sede de la justicia. Sin embargo, en su última entrevista hace pocos días con agentes de inteligencia de la policía, Beltrán dio nueva información que daría un giro radical a los supuestos ataques. Noticias Caracol obtuvo el informe que rindieron los investigadores que hablaron con Beltrán. Según el reporte, admitió que la información que entregó fue mentira y que un abogado y un investigador privado, incluso, le habrían ofrecido dinero y asilo en Estados Unidos por plantar esa información en diferentes entidades del Estado. Manifestó que la información que suministró carecía de realidad y que las personas que estaban detrás de esto eran Javier Mejía Rojas y Luis Arturo Usaquén Calderón, los cuales le tomaron una entrevista para radicar una denuncia en la Fiscalía. Estas mismas personas le ofrecieron la suma de 500 millones de pesos y asilo en Estados Unidos y por esta razón aceptó y siguió con las mentiras. La denuncia a la que se refiere Beltrán fue radicada en la Fiscalía el 8 de julio por el abogado Javier Mejía y Luis Arturo Usaquén, a quien identifican como investigador privado.